en los confines más insondables del universo, donde la oscuridad se funde con la eternidad y el tiempo se curva como un susurro antiguo, existen regiones que escapan a la comprensión de toda mente humana, lugares donde las galaxias no solo nacen y mueren, sino que se multiplican y se expanden con cada latido del vacío, danzando en un ciclo eterno de creación y destrucción, más allá de la mirada de los telescopios, más allá del alcance de los sueños más ambiciosos, donde el conocimiento se disuelve como humo ante la presencia de lo inexplicable, pues incluso las mentes más brillantes, las más soñadoras, no podrían concebir lo que se oculta tras el velo de las estrellas. Allí donde la lógica se quiebra y la razón se desvanece, habitan entidades que no conocen principio ni fin, seres antiguos, vastos, silenciosos, capaces de moldear las dimensiones como si fueran arcilla, de torcer los mundos a su antojo, de reescribir las leyes del espacio y del tiempo con un solo pensamiento. Mientras tanto, nosotros, los pequeños, seguimos miedo, con preguntas que no tienen respuesta. Ignoramos que, en lo profundo, algo nos observa. Algo que no duerme. Algo que está por encima de nuestra propia comprensión. En una ciudad que, a simple vista, parecía tranquila, la vida se desplegaba con la precisión de un reloj bien afinado. Las primeras luces del alba se filtraban entre los edificios como dedos dorados acariciando el concreto, y el murmullo de la rutina comenzaba a elevarse desde las entrañas del asfalto. Las persianas metálicas de los negocios se alzaban una a una, como párpados que despiertan al deber, mientras los panaderos encendían hornos, los vendedores barrían las aceras, y los cafés comenzaban a perfumar las esquinas con promesas de calor y vigilia. Los niños, aún con el sueño pegado a los párpados, eran guiados por manos maternas hacia los jardines de infancia, sus mochilas rebotando como campanas de colores en la espalda. Los autobuses escolares se deslizaban por las avenidas con su característico rugido, recogiendo risas, bostezos y meriendas envueltas en papel aluminio. Todo parecía en orden. Todo parecía en paz. La ciudad respiraba, y en su aliento se mezclaban el ruido de los motores, el canto lejano de un vendedor ambulante, el tintinear de las bicicletas, y el eco de pasos apresurados sobre el pavimento. Era una sinfonía de lo cotidiano, una coreografía invisible que se repetía cada edad casi ritual. Y sin embargo, bajo esa superficie de aparente armonía, se escondía otra verdad. Porque incluso en los días más brillantes, hay quienes caminan bajo nubes que nadie más ve. Incluso en las mañanas más serenas, hay corazones que laten con el peso de tormentas internas. No todos despiertan con esperanza. No todos sonríen al sol. Porque la ciudad, como un espejo, refleja lo que cada quien lleva dentro. Para algunos, es un escenario de oportunidades. Para otros, un laberinto sin salida. Y es allí, entre el bullicio y la indiferencia, entre el café humeante y los claxones impacientes, donde nuestros ojos se detienen. No en el conjunto, sino en una figura solitaria que avanza entre la multitud. Un joven. Uno más entre miles. Pero distinto. Porque en su andar hay algo que no encaja del todo, algo que no se deja domesticar por la rutina. Y así, sin que nadie lo note, sin que el mundo se detenga, la cámara invisible de nuestra mirada comienza a seguirlo. Porque en él, en su paso, en su silencio, se esconde una historia melancólica. Entre el murmullo de motores y el crujir de pasos sobre el asfalto, un joven avanzaba con paso firme, mochila al hombro, mirada fija en el horizonte, como si cada paso fuera una declaración de resistencia. Sus zapatillas golpeaban el pavimento con un ritmo cansado pero constante. El aire olía a gasolina, a pan recién horneado, a rutina. Cruzaba la avenida principal, esa que parecía una frontera entre lo cotidiano y lo insoportable, cuando el rugido de un motor lo sacó casi de la acera. ¿Pero qué carajo te pasa, imbécil? Es un paso peatonal, no una pista de carreras. Una moto pasó zumbando a escasos centímetros de su cuerpo, dejando tras de sí un remolino de viento y rabia. El conductor ni siquiera volteó. Otro carro aceleró sin frenar, ignorando la luz intermitente del semáforo peatonal. El joven levantó los brazos, frustrado, como si pudiera detener el mundo con un gesto. Claro, apúrense, no vaya a ser que lleguen tarde a su miserable destino. Por poco me atropella, y ni me vio. Nadie lo escuchó. Nadie lo miró.
La ciudad seguía su curso, indiferente, como si lo que había pasado hace un momento no hubiera importado en nada. Pudo haber pasado una tragedia. Y aún así nadie hizo nada. El joven suspiró, bajó los brazos y siguió caminando. No valía la pena discutir con fantasmas al volante. Siempre igual, como si uno no existiera. Como si ser peatón fuera un pecado. Como si mi vida valiera menos que su prisa. Pero bueno, ¿qué más da? Ya estoy acostumbrado a que me pasen por encima, de una forma u otra. El ruido de la ciudad se mezclaba con el zumbido de su mente, una sinfonía de pensamientos rotos y memorias que dolían como heridas mal cerradas. Caminaba, sí, pero cada paso era una carga. No solo por el peso de los libros en su mochila, sino por los años que llevaba arrastrando decepciones, silencios, y esa sensación constante de estar fuera de lugar. ¿Cuántas veces más tengo que fingir que todo está bien? ¿Cuántas veces más tengo que sonreír cuando por dentro me estoy desmoronando? ¿La universidad, el futuro, de qué sirve todo eso si ni siquiera sé quién soy ya? Pasó frente a una panadería, y el aroma del café le golpeó con una ternura inesperada. Por un segundo, pensó en entrar, en sentarse, en dejar que el mundo siguiera sin él. Pero no. No hoy. Hoy tenía que llegar. No por las clases, no por los profesores, sino por ese impulso terco que aún lo mantenía en pie, la necesidad de no rendirse, aunque todo dentro de él gritara lo contrario. Vamos, un paso más. Solo uno más. Después otro. Y otro. Hasta que esto tenga sentido, o hasta que deje de doler. Y así siguió, cruzando calles como quien cruza campos de batalla, esquivando autos, motos, indiferencias. Con cada paso, el joven no solo se acercaba a la universidad, sino también a esa parte de sí mismo que aún creía que algo podía cambiar. Que, tal vez, después de tanto, aún quedaba algo por construir. Pero aún así, en momentos donde creemos que aquellos días grises no se pueden volver peor. Ni siquiera pienses en eso, porque se te puede cumplir. Eso fue lo último que vio el joven, en cómo un camión se descarrilaba de la carretera. En dirección hacia él, una tragedia pasó, ocasionando su muerte, pero aún así, había algo raro. No sentía ningún hueso roto, como si algo no se hubiera fracturado o tuviera una hemorragia. Lo que pasó es que él abrió los ojos. Y se intentó levantar, a enterarse que estaba en una plataforma en medio de una oscuridad eterna. No sabía qué estaba pasando. Puedo verte ahora, tus funciones motrices están funcionando. Creí que ya te habías ido. Espera que. Un ángel. Estoy muerto. Oh no, no me mandes al infierno. ¿Y por qué haría eso? En vida tuviste una vida bastante triste, a decir verdad, más que eso, parecías más deprimido con cada día que pasaba. ¿Es así como lo ve usted? Pues no se despega a la realidad. La verdad, es que estaba deprimido, y nada de lo hiciera la verdad, nada cambiaba lo que era. Y míreme, ahora estoy muerto. Puedo admitir eso, moriste por culpa de un descuido de un conductor que se descarriló. Lamentablemente tu cuerpo fue totalmente aplastado, aunque claro se podría decir que tu alma la rescate antes de que te fueras al más allá. Digamos que, te estuve viendo desde hace mucho tiempo y siéndote sincera. Tu vida ha sido demasiado triste, así que decidí en ayudarte. Incluso resolví todo, para que tú puedas estar tranquilo. Muy en lo profundo dentro de tu corazón, aunque no entendías tu lugar en el mundo. Te preocupabas por lo único importante que tenías, tu querida madre. Después de todo te crió desde pequeño, desde que tu padre te dejó. Así que, aunque moriste en este preciso instante, en un plano diferente yo te he revivido, porque lo hice, para que tu madre no esté triste. Sé muy bien que la amas mucho, aunque tus emociones no las demuestras casi. El chico, al escuchar todo eso, al percatarse de que su muerte fue tan devastadora, no pude expresar mucho, después de todo ya estaba muerto, y como decía el ángel, lo único más importante para él en ese momento era su madre, lo único que realmente valoraba en esta vida. Ya después de todas las decepciones que ha pasado, desde el abandono de su padre. Y más cosas, decepciones como amistades que no llegaron a nada. Decepciones universitarias, que ha llevado una tras otra. Ahora su muerte, era la culminación de todas sus desgracias. Aunque por lo menos, en otro plano él no estaba muerto y estaría con su madre.
Aunque él no podría vivir esa vida, y poder estar con su madre otra vez. Ya lo había marcha atrás, ya estaba en este plano terrenal. La resignación es lo único que le quedaba. Pero miremos el lado positivo, ahora que estás aquí. Y porque tengo el poder para poder ayudarte, te puedo ofrecer algo que puede hacer que cambie totalmente tu perspectiva. Y tal vez puedas vivir otra vida, aunque claro, más bien es transmigrar a otro lugar. Porque si te lo pones a pensar, si te regreso a tu vida, no cambiaría nada a lo que sientes, ¿cierto? Porque estás buscando sentido en tu vida. ¿Y algo que pueda encender la chispa? Has mirado muchas veces el mundo gris alrededor, y todo a tu alrededor. ¿O me equivoco? Ciertamente todo mi alrededor era gris, no le veía sentido a la vida ni tampoco lo que hacía en vida. Ahora aquí, delante de usted puedo darme cuenta que he estado más mirando este mundo en un tono gris. Que por culpa de mis propias emociones, y no saber expresarlas o entenderlas. Terminé muriendo, y más que eso. No pude ver más allá de lo gris, porque solo tenía a mi madre la única que me daba color. Pero aún así, estoy en esta oscuridad. Tan solo quisiera saber lo que es vivir. Jeje, es algo curioso de que tú mismo te des cuenta. Cuando en vida no pudiste diferenciar los colores, pero para pintarte una sonrisa en tu rostro. Me doy cuenta que eres alguien que aunque no tuvo su sentido y lo que le hacía falta, aún así disfrutabas de series animadas, dibujos japoneses, y todo tipo de historietas. Eres alguien curioso, Adrián. Y por eso, te voy a dar algunos regalos para que puedas vivir una vida de ensueño. Quiero que tengas la felicidad, y si la puedes encontrar ahí. Solo prométeme algo, vive como nunca has vivido. Haz que esta segunda oportunidad sea la más espléndida de tu vida. En ese momento el cuerpo del chico era cubierto por una aura de color celeste. No sabía qué estaba pasando, pero la ángel habló con tanta amabilidad, que lo único que pudo hacer al chico antes de que desapareciera, era regalarle una sonrisa. Y decirle que prometería cumplir esa promesa. Porque lo que más importa en esta vida, no se trata de los objetos o de lo que tienes, sino encontrar el sentido a tu vida. Vive como nunca has vivido. Vive hasta el último instante. La vida es una sola, nunca la desaproveches. Todo lo que había era oscuridad. Todo lo que existía era silencio. Todo lo que envolvía era sombra. No había arriba ni abajo, ni frío ni calor, ni tiempo que pudiera medirse. Solo un vacío absoluto, una nada tan densa que parecía tener peso, como si el universo hubiera contenido la respiración y olvidado exhalar. No se sentía nada. No se veía nada. Ni una chispa de luz, ni un sonido. Solo el abismo. Nuestro protagonista flotaba en esa oscuridad inmensidad, suspendido en la intemperie de lo inexistente. No sabía si estaba cayendo o ascendiendo, si su cuerpo aún era cuerpo o si ya se había disuelto en la negrura. Pero entonces, algo cambió. Primero fue un cosquilleo. Un temblor sutil en los dedos, como si despertaran de un largo letargo. Luego, un entumecimiento que se extendía por sus extremidades, como si la carne recordara de pronto que debía existir. El vacío comenzó a ceder, y con él, una sensación extraña, como si su piel no le perteneciera, como si cada célula estuviera mal colocada, como si su cuerpo fuera un traje prestado. No entendía qué sucedía. No entendía qué pasaba. Hasta que abrió los ojos. La luz lo golpeó con violencia. No era la luz cálida del amanecer ni el resplandor estelar de algún plano superior. Era la luz cruda del mediodía, sucia, urbana, filtrada por los bordes de un callejón. Parpadeó varias veces, intentando enfocar. El mundo era borroso, saturado de ruido, de olores, de vida. Estaba tendido sobre un lecho improvisado de cajas de cartón húmedas, rodeado de bolsas de basura, latas oxidadas y grafitis que cubrían las paredes como cicatrices de una ciudad que no dormía. Se incorporó con dificultad. Su cuerpo se sentía extraño. Ligero, sí, pero también ajeno. Como si cada movimiento tuviera que ser reaprendido. Como si sus huesos no recordaran cómo sostenerlo. Se miró las manos. Eran más pequeñas. Más jóvenes. El pánico comenzó a treparle por la garganta, pero no había palabras aún. Solo la certeza de que algo imposible acababa de ocurrir.
Caminó unos pasos, tambaleante, como un recién nacido que descubre el suelo. Tropezó con una piedra y cayó de rodillas. El impacto lo sacudió, pero no dolió. Frente a él, un charco de agua estancada tembló con su caída. Se inclinó, curioso, temeroso, y miró su reflejo. Y entonces lo vio. No era su rostro. No era su cara. No eran sus ojos. Era otro. Más joven. Más delgado. Más desconocido. Había rejuvenecido. Pero no solo eso. Había cambiado. Había renacido. ¿Qué? Espera, ¿este soy yo? Su voz tembló, quebrada entre el asombro y el desconcierto. Frente a él, el charco reflejaba un rostro que no reconocía. Piel más tersa, mandíbula más afilada, cabello blanco como la ceniza de una estrella muerta. Y los ojos, uno azul profundo, el otro rojo como la sangre derramada. ¿Pelo blanco? ¿Tengo heterocromía? Esto es algo sorprendente, ni siquiera me reconozco. Se llevó una mano al rostro, como si al tocarlo pudiera confirmar que no era una ilusión. Pero no lo era. El reflejo era claro, nítido, innegable. Se veía, y veía a otro. Miró a su alrededor. El callejón era un vertedero de concreto. Bolsas de basura abiertas, cartones húmedos, ratas que se escabullían entre latas oxidadas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, símbolos extraños, nombres tachados, amenazas pintadas con furia. El hedor era insoportable, una mezcla de descomposición, orina y desesperanza. ¡Ay, pero qué apestoso lugar! ¿Esa Ángel no podía haberme dejado en otro sitio? O mejor dicho, siquiera cómo es posible que yo estoy aquí. Pensó en voz alta, sin saber si alguien lo escuchaba. Pero alguien lo hacía. Desde lo alto, entre las sombras de las azoteas, una voz lo llamó. Su nombre, lanzado al viento como un disparo. Y entonces, el disparo real llegó. Un zumbido cortó el aire. Su cuerpo se movió por instinto, agachándose justo a tiempo. La bala silbó junto a su oído y se incrustó en la pared detrás de él, levantando una lluvia de polvo y fragmentos. No sabía cómo lo había hecho. No lo pensó. Solo se movió. Como si algo dentro de él, algo dormido, hubiera despertado. Se giró, jadeando, y alzó la vista hacia el origen del disparo. Dos figuras lo observaban desde la cornisa de un edificio. Trajes oscuros, postura de cazadores. Pero no eran humanos. No del todo. En ese momento, ambas figuras se lanzaron de un tercer piso. Cayeron en el suelo con un impacto estremecedor, levantando un poco de polvo y un poco de basura. Cuando se revelaron, el chico se quedó impactado. Uno tenía tentáculos por boca y piel viscosa que brillaba bajo el sol. El otro, cabeza de tiburón, con ojos fríos como el fondo del océano. Será mejor que entregues el dinero, mocoso. El maletín por tu vida. ¿Qué decides? Ja ja ja. Pero qué pendejo, no más mírenlo. Escondiéndose entre la podredumbre para intentar escaparse de la mafia Zoo. Este crío sí es pendejo. El joven retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. No entendía nada. No sabía quiénes eran, ni por qué lo buscaban, ni qué maletín mencionaban. Pero una cosa era segura. Acababa de despertar en un cuerpo nuevo, en una ciudad que no reconocía, y ya había una bala con su nombre. Y eso, era solo el comienzo. El chico dio un paso hacia atrás, con el corazón aún latiendo con miedo. Su mente era un torbellino de preguntas ante todo lo que sucedía. Yo no sé nada. No tengo ningún maletín. No sé quiénes son. Pero sus palabras se perdieron en el aire, ahogadas por la risa gutural del tiburón, que dio un paso al frente, haciendo crujir el concreto bajo su peso. Entonces te comeré primero, y buscaré el maletín, después de haberte devorado. El joven retrocedió más, hasta que su espalda chocó contra una pila de bolsas de basura. El hedor le llenó los pulmones, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El tiburón se lanzó hacia él con una velocidad brutal, sus nudilleras doradas chocaron contra la basura desintegrándola con un puñetazo, arremetió con otro golpe. El chico lo esquivó, veía como esas cosas brillando al sol como cuchillas. Al mismo tiempo, el pulpo alzó su ametralladora, los tentáculos vibrando con impaciencia. Y entonces, lo vio. Una figura en la azotea, no se podía ver quién era desde las alturas, pero se veía que le hacía señas.
No gritaba, no hablaba. Solo lo señalaba con urgencia, apuntando hacia un pasadizo estrecho entre los edificios. Una salida. Una oportunidad. No sabía quién era. No sabía si podía confiar. Pero tampoco tenía elección. El tiburón arremetió con una embestida, pero el joven se agachó justo a tiempo, sintiendo el aire cortarse sobre su cabeza. Rodó por el suelo, esquivando por instinto, y se lanzó hacia el callejón indicado. El pulpo abrió fuego, las balas silbando a su alrededor, reventando ladrillos, haciendo saltar chispas de los tubos oxidados. Corrió. Corrió como si el mundo se estuviera desmoronando detrás de él. Corrió como si sus piernas supieran algo que su mente aún no comprendía. Corrió porque, por primera vez desde que despertó, sintió que estaba vivo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quiénes son esos tipos? ¿Y quién carajos era ese el del techo? Ni siquiera esto puede ser un buen comienzo. Las balas seguían lloviendo, en cómo corría el tiburón retumbaban como truenos tras él, para su gran tamaño era muy veloz, y la figura en la azotea desaparecía entre las sombras, guiándolo por un laberinto de callejones, como un espectro que conocía cada grieta de la ciudad. Y así, comenzó la huida. No solo de los mafiosos, sino de una vida que ya no le pertenecía. Había despertado aquí, todo lo que conoció en su anterior vida había sido desechado. Ahora no sabía qué pasaba, pero lo único que entendía es que no podía morir ahí. El joven dobló una esquina, sus pasos resonando entre los muros estrechos del callejón. El sudor le corría por la frente, mezclado con el polvo y el miedo. Pero entonces, el camino se acabó. Un muro. Alto. Sucio. Infranqueable. Se detuvo en seco, jadeando, con la mirada clavada en la pared como si pudiera atravesarla con pura desesperación. Se giró lentamente, sabiendo lo que venía. Los pasos se acercaban. Las sombras se alargaban. El final lo alcanzaba. No puede ser, aquí termina todo. Mi nueva vida, acaba en un maldito callejón. El tiburón apareció primero, su silueta recortada contra la luz del mediodía, con una sonrisa que era todo colmillos y hambre. Detrás, el pulpo caminaba con calma, como quien ya ha visto este tipo de escena demasiadas veces. El joven tragó saliva. No tenía armas. No tenía respuestas. Solo tenía su cuerpo, y una voluntad que se negaba a rendirse. Se colocó en posición de combate, los puños alzados, las piernas temblando. No era una postura perfecta. No era elegante. Pero era todo lo que tenía. ¿En serio? ¿Vas a pelear? Esto será rápido. Mira cómo tiembla, qué ternura. El crío quiere jugar al héroe. Con sus puños temblando, y los mafiosos acercándose. Ya daba por sentado que esto terminaría, y ni había empezado a vivir. Y entonces, ocurrió. Una ventana translúcida se abrió frente a sus ojos, suspendida en el aire como una proyección imposible. Era como una interfaz de videojuego, con bordes flotantes y texto brillante. Los mafiosos no la veían. Solo él. Sistema, bienvenido transmigrado Monster. Has aceptado la misión de supervivencia. Otorgando artefacto. Adquiriendo artefacto. Su brazo derecho comenzó a arder. No de dolor, sino de energía. Una luz roja emergió desde su piel, como si su sangre se hubiera encendido. El aura se expandió, envolviendo su brazo en un resplandor carmesí. Las venas se iluminaron como circuitos, y una estructura metálica comenzó a ensamblarse sobre su antebrazo, pieza por pieza, como si el universo mismo lo estuviera forjando. Estabilizando, incrustando, fusionando. Activando funcionamiento de artefacto. Artefacto instalado. Ultimetrix adquirido. ¿Qué demonios fue eso? No me importa. Te voy a partir en dos. Sin más palabras, el tiburón se lanzó hacia él, rugiendo, con las nudilleras listas para destrozar. El pulpo no se movió. Solo observaba, con aburrimiento. El joven no se movió. No aún. El Ultimetrix vibraba. Y algo dentro de él, despertaba. El tiburón rugió y lanzó su puño con toda la fuerza de su masa brutal, directo al rostro del joven. El golpe descendía como un martillo de carne y acero, destinado a aplastarlo. Pero no llegó. El joven alzó su brazo y lo detuvo. Sin esfuerzo. Sin levantar siquiera la mirada. El puño del tiburón quedó atrapado en su mano, inmóvil, como si hubiera chocado contra una muralla invisible.
El callejón se sumió en un silencio tenso. El tiburón abrió los ojos, incrédulo, sintiendo como su fuerza se desvanecía en el contacto. El pulpo, desde atrás, alzó una ceja, curioso, como si algo finalmente se hubiera puesto interesante. La cabeza del joven seguía gacha, el rostro oculto bajo la sombra proyectada por el resplandor del Ultimatrix. Pero su voz emergió, grave, firme, cargada de una rabia antigua. No, no voy a morir aquí. Sus dedos se cerraron lentamente sobre el puño del tiburón, apretando con una fuerza que no parecía humana. El mafioso intentó zafarse, pero no pudo. Toda mi vida ha sido gris. Cada vez que intenté avanzar, alguien me lo arrebató. Cada vez que soñé, alguien me despertó a golpes. Pero esta vez no. No voy a perder esta oportunidad. El tiburón gruñó, pero su expresión cambió al sentir como su puño crujía dentro de la mano del joven. El Ultimatrix comenzó a brillar con un rojo más intenso, como si respondiera a su determinación, como si celebrara su decisión. Pobre diablo, ¿le duele su manita? Tranquilo pescadito, pronto te va a doler todo. ¿Qué demonios eres tú? Lo que quedó ahí después del resplandor rojo, fue que ahora el chico se había transformado en la versión suprema de un mongosaurio. Pero no cualquier versión, sino la de Albedo. Su furia era tan creciente, que no iba a detenerse por nada. Ni siquiera le respondió. Para la vista de los mafiosos, él era un monstruo. Y si fuese así, que lo viesen así. Que así sea. El monstruo no respondió. Solo alzó la mirada, y por un instante que de sus ojos parecieron devorar la luz del callejón. Luego, se lanzó. El primer golpe fue un trueno. El tiburón salió disparado contra la pared, el concreto se agrietó a su espalda. Antes de que pudiera caer, el monstruo ya estaba sobre él. Lo sujetó del cuello y lo estrelló contra el suelo. 1, 2, 3 veces. El pulpo intentó intervenir, empezó a disparar, pero la piel del monstruo era tan dura que era impenetrable. Con un rugido con molestia y furia, una onda de energía lo arrojó contra los contenedores de basura, dejándolo inconsciente. El callejón era un campo de ruinas. Los muros estaban agrietados, el suelo cubierto de polvo, sangre y fragmentos de concreto. El pulpo yacía desmayado, sus extremidades dislocadas, su arma hecha pedazos. El tiburón, aún respiraba, apenas. Y el monstruo seguía golpeándolo. Una y otra vez, su puño descendía sobre el rostro del mafioso. El Ultimatrix brillaba con cada impacto, como si canalizara la rabia, como si amplificara el dolor. El rostro del tiburón ya no era reconocible. Su mandíbula colgaba rota, sus ojos hinchados, su cuerpo completamente inutilizado. Pero el monstruo no se detenía. No era venganza. No era justicia. Era algo más profundo. Era el grito de alguien que había sido ignorado, aplastado, olvidado. Y ahora, respondía. Cada golpe era una palabra no dicha. Cada crujido, una cicatriz que se cerraba. Cada rugido, una vida que se reclamaba. El monstruo se detuvo. Su respiración era constante en descontento, como el eco de una tormenta que aún no se ha disipado. Frente a él, el cuerpo del tiburón yacía irreconocible, hundido en el suelo, cubierto de sangre, polvo y derrota. El pulpo, a unos metros, seguía inconsciente, su cuerpo retorcido entre los restos de un contenedor destruido. Ambos estaban fuera de combate. La amenaza había terminado. El monstruo bajó lentamente los brazos, observando el resultado de su furia. Bufó con molestia, como si la victoria no le supiera a nada. Como si, en el fondo, algo dentro de él aún estuviera en guerra. Entonces, un sonido. Una lata rodó por el fondo del callejón, rebotando contra la pared con un tintineo metálico. El monstruo alzó la mirada, alerta. Y allí, entre las sombras, una figura emergió. No era un enemigo. No parecía tener miedo. Y lo más desconcertante, le hablaba con familiaridad. Hey, chico, veo que desarrollaste tu don. Nada mal, debo decir. Te pareces mucho a tu padre. El monstruo no entendió.
No sabía quién era ese hombre, ni por qué hablaba como si lo conociera. Pero sí entendía una cosa. Si se interponía en su camino, moriría. Sin decir palabra, transformó su brazo en un lanzamisiles. El aire vibró con la tensión. Estaba a punto de disparar. ¡Ey, ni se te ocurra! Te crié durante 7 años de tu vida. Ni se te ocurra levantar ese brazo contra mí. El monstruo se detuvo, apenas un segundo. El hombre sacó algo del bolsillo. Una fotografía. La sostuvo en alto, sin miedo. Mira esto. Lo hice con tu padre una vez, para que no perdiera la cabeza. ¿Ahora recuerdas? El monstruo no respondió. Pero algo en su interior se quebró. No era dolor. No era miedo. Eran recuerdos. Imágenes que no le pertenecían comenzaron a invadir su mente. Risas. Voces. Un parque. Una mano sobre su cabeza. Una promesa. Una despedida. Eran memorias que no había vivido, pero que ahora sentía como suyas. Y entonces lo comprendió. Ese cuerpo, ya había tenido una vida. 7 años de existencia, de vínculos, de historia. Y al renacer en él, su alma no había reemplazado a la anterior. Se había fusionado con ella. 2 conciencias. 2 pasados. Una sola carne. El monstruo bajó su brazo, su mano volvió a la normalidad. El resplandor del Ultimatrix se atenuó. Y por primera vez desde su despertar, escuchó. Soy Stendhal. Que no se te olvide eso. Fui el encargado de criarte estos 7 años que estuviste conmigo, desde que tu padre se fue. Él se fue, y dejándote a ti conmigo. ¿De por qué se fue? Él tuvo sus razones. ¿De por qué lo hice? Era mi amigo y le debía una. Stendhal se dio la vuelta. Con paso firme, mientras se escuchaban sus pasos en el callejón. No miró hacia atrás sabiendo que el chico lo seguiría. Su silueta desaparecía, conforme él salía del callejón. Vamos. Este lugar no es para quedarse. El monstruo se quedó inmóvil, observando cómo el hombre del traje se alejaba por el callejón. Justo antes de desaparecer por completo, el hombre se detuvo, no volteó, no dijo nada. Solo esperó. El Ultimatrix brilló con un resplandor tenue, casi melancólico, antes de desvanecerse. El cuerpo del chico volvió a su forma humana. Fue entonces cuando lo comprendió todo. Comprendió la vida que le había tocado. Comprendió las palabras de aquel hombre. Y, sobre todo, comprendió una verdad ineludible. Ya no estaba en su mundo. Las leyes que lo ataban a su pasado habían quedado atrás. Este era un nuevo mundo. Extraño. Desconocido. Pero también lleno de posibilidades. Ya no era solo él. Era también el cuerpo que habitaba. Su alma se había fusionado con otra existencia, con otra historia. Y ahora, debía vivir esa vida. No como un impostor, sino como alguien que la haría suya. Con paso lento, pero firme, se acercó al hombre que lo esperaba. El hombre no lo miró. Solo señaló una dirección, una salida. Sin palabras. Sin gestos innecesarios. El chico asintió. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Su mirada, decidida, se alzó hacia el horizonte, donde el sol del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados. Ahora tenía esta vida en sus manos. Y estaba listo para descubrir lo que el destino le tenía preparado. Time skip, tiempo indeterminado después, la ciudad había cambiado. O quizás era él quien ya no la veía igual. En un callejón olvidado por el tiempo, donde los edificios parecían abandonados de toda esperanza, ahí mismo se desataba una pelea. Varias personas peleaban, desesperados, se lanzaban puñetazos por unos pocos billetes arrugados. Los gritos, los insultos, el crujir de huesos y el eco de la violencia llenaban el aire viciado. La luz de un farol parpadeante proyectaba las sombras de la riña sobre las paredes agrietadas. Eran siluetas deformes, como espectros danzando en una coreografía de caos. Desde la penumbra, un chico observaba. Vestía ropas oscuras, una capucha cubría su rostro. No intervenía. No aún. Entonces, el artefacto en su muñeca vibró. Un destello rojo iluminólo por un instante. El Ultimatrix había despertado. Y con él, la decisión de actuar. Minutos o horas después, la noche seguía su curso, indiferente.
En lo alto de una azotea, el chico se encontraba sentado, sin su capucha, el viento agitando su abrigo. Desde allí, contemplaba la ciudad. Las luces, los sonidos lejanos, el movimiento constante de un mundo que no se detenía. Sus ojos recorrían cada rincón, cada calle, cada sombra. No buscaba algo en particular. Solo observaba. Como un centinela. Como alguien que ya no pertenece, pero que ha decidido quedarse. El Ultimatrix, ahora en reposo, brillaba débilmente en su muñeca. Una señal silenciosa de que la batalla había terminado, por ahora. Pero él lo sabía. Siempre habría otra. Y él estaría listo. Jajaja, qué curioso, ¿no? Reencarné en un mundo de anime. Ni yo me lo creo todavía. Pero supongo que tiene su encanto, a su manera. Ah, cierto, estoy siendo observado. ¿Qué tal, público? ¿Disfrutando del espectáculo? No se preocupen, no voy a estar rompiendo la cuarta pared como cierto mercenario bocón cada 5 minutos, o tal vez sí. ¿Quién sabe? No es como si me importara demasiado. Como pueden ver, ya crecí. 20 años tengo ahora. Y sí, soy ese del que hablan en las noticias, el que aparece en los carteles de Se Busca. Uno de los criminales más buscados por la policía. Aunque claro, ellos me llaman vigilante. Qué palabra tan elegante para alguien que hace el trabajo sucio. Me pusieron un apodo, Apex. ¿Saben lo que significa? El ápice. El punto más alto. El depredador supremo. El que está en la cima de la cadena alimenticia. Y vaya que me gusta cómo suena. Me encargo de lo que la policía no puede, o no quiere hacer. Ellos tardan horas, días, semanas. Yo actúo. Los héroes, lentos como tortugas, atrapados en burocracia, reglas, y discursos vacíos. Patéticos. Esta ciudad se cae a pedazos mientras ellos esperan permiso para mover un dedo. Los vigilantes, nosotros somos los que realmente hacemos algo. Y pensar que terminé siendo uno de ellos. Irónico, ¿no? Con el poder del Ultimatrix y el Nemetrix fusionados en mi Ultinemetrix, soy algo más que humano. Soy un monstruo, sí, pero uno que no se deja vencer. Uno que no se detiene. A veces me pregunto qué fue de ese sistema que me permitió obtener este poder. ¿Sigue existiendo? ¿Me observa también? No importa. Ya no. Porque ahora, esta ciudad tiene un nuevo depredador. Uno que no perdona. Uno que no olvida. Y si mereces castigo, prepárate. Porque vas a probar mis colmillos. Ah, cierto, casi lo olvido. Soy olvidadizo, ¿lo había dicho? Bueno, si no lo dije, ya lo olvidé. En fin, hace como 4 años el sistema todavía funcionaba. Sí, ese mismo que me dio el Ultimatrix. Me soltó una advertencia justo antes de que se apagara para siempre. Algo así como su último suspiro digital. Decía, prepárese, transmigrado monster, porque van a llegar más como usted. Este mundo se convertirá en un campo de combate, un espectáculo para los seres superiores que los reencarnaron. Sí, suena como el tráiler de un anime barato con presupuesto de sopa instantánea. Menuda basura. Pero bueno, ¿qué importa todo eso? Aquí lo único que realmente importa, es que el depredador, Apex, nunca va a ser derrotado. Hasta la próxima, güeyes. Hola a todos, soy Unon. Espero que hayan disfrutado la historia. Les seré sincero, crearla fue un reto. No por falta de ideas, esas sobran, sino por ciertas dificultades técnicas. Pero al final, el resultado me encantó. Tiene algo especial, algo que vibra con lo que quiero construir. Esta historia no termina aquí. En el futuro, volveremos a sumergirnos en este universo. Como ya habrán notado, el protagonista tiene la capacidad de romper la cuarta pared cuando le da la gana. Me fascinó explorar un poco de su pasado, que, entre nosotros, refleja algo del mío, aunque no se preocupen, estoy bien. Y hablando de historias, últimamente, el mundo de los reencarnados en X animes se ha vuelto un bucle sin fin. Todo se siente igual, el mismo protagonista overpower, las mismas historias y dinámicas, los mismos clichés reciclados. Yo no vine a repetir fórmulas. Vine a romperlas. Así que les doy un adelanto. Nuestro protagonista no será ni héroe ni villano. Será vigilante. Y no estará solo. Más reencarnados, más transmigrados, más anomalías. Irán apareciendo y más que eso, muchas cosas van a hacer que nuestro protagonista pueda desbloquear su potencial. Y lo conozcan más como es. Un depredador.
No puedo spoilear más, pero créanme, lo que viene no se parece a nada que hayan visto. Creo GG. Ahora, antes de cerrar este capítulo, quiero hacer una pausa para agradecer a todos ustedes que están viendo esto. A quienes comentan, comparten, critican, se ríen, se enojan, se emocionan. A quienes se suscribieron, a quienes llegaron por accidente y se quedaron. A quienes esperan cada historia como si fuera un ritual. Gracias. Este canal no es solo mío. Es nuestro. Es un glitch compartido. Una grieta que abrimos juntos. Y con ello también mando un saludo para YeyeMinecraft 3361. Un saludote grandote, igual un abrazote grandote. Así que gracias, de verdad. Por estar aquí. Por seguir. Por creer. Nos vemos en la próxima grieta del glitch. Bye bye.